Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Hoy en Temporada de Libros platicaremos con la escritora chilena Nona Fernández sobre su libro Marciano, publicado por la editorial Random House. Tiene ya 67 años, lleva más de 25 años en la cárcel, en un régimen de estricto presidio. Entonces, el tiempo para pensar, Mauricio, ha tenido, sin duda que sí. Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos de nueva cuenta alrededor de la escritura literaria en nuestra lengua. Yo soy Verónica López García y en compañía de Jessica Venegas en la asistencia de producción y del ingeniero Raúl Peguero en postproducción, te invito a la conversación que tendré con la escritora chilena Nona Fernández sobre su novela Marciano. Se trata de un relato con una estructura tan extraña como interesante, un híbrido narrativo que empata con el título y protagonista de la historia, el guerrillero Mauricio Hernández Norambuena, mejor conocido como Marciano o Comandante Ramiro, uno de los últimos revolucionarios chilenos que combatieron la dictadura pinochetista. Nona Fernández conversó con él durante mucho tiempo en las visitas que le hizo al complejo penitenciario de Rancagua, en Santiago de Chile, donde Marciano cumple actualmente varias condenas por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro del empresario Christian Edwards. En esta novela, Nona presenta testimonios no solo del comandante Ramiro o Marciano, sino de quienes fueron sus compañeros de lucha y los entrelaza con ficción literaria y ensoñaciones que permiten conocer a uno de los últimos protagonistas de la guerrilla latinoamericana. En este relato se cuenta su participación en la resistencia a la dictadura y el atentado a Pinochet, pasando por sus días de prisión, fugas y el complejo presente de una generación marcada por las utopías del siglo XX y las posteriores desilusiones. En Marciano, Nona demuestra su capacidad para humanizar a figuras incómodas de la historia, alejándose de visiones heroicas y poniendo foco en las contradicciones que los ponen en conflicto. Todo ello con una prosa de carácter lírico con la que explora la soledad, el compromiso político y el paso del tiempo. Se trata de una novela que podemos llamar coral, en la que múltiples voces entran en debate en torno a la verdad, la memoria y las violencias que han definido la historia reciente de Chile. Los Bunkers interpretan El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revienta la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz.
que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La 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 es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz. Temporada de libros. Coleccionamos historias. La escritora, actriz y dramaturga Patricia Paola Fernández Silanes, mejor conocida como Nona Fernández, nació en Santiago de Chile en 1971. Estudió teatro en la Universidad Católica. Es autora de obras teatrales como El Taller, de 2012, y Liceo de Niñas, de 2016. Ambas producidas y estrenadas por La Pieza Oscura, compañía escénica que lidera junto con Marcelo Leonard, y de diversos guiones para series televisivas. Su obra habla en torno a la memoria histórica y personal de los años marcados por la dictadura pinochetista. Los cuentos de Nona han aparecido en diversas antologías. El cielo, su primer libro de relatos, salió a la luz en el año 2000. 2 años más tarde publicó su premiada novela Mapocho, galardonada con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que premia la excelencia de libros escritos por mujeres en español. También ha sido candidata al National Book Award en 2009 por la edición norteamericana de La Dimensión Desconocida. Nona, quien se describe como una chilena incómoda y a ratos rabiosa, publica en 2025 su novela Marciano, que es el libro sobre el que charlaremos con ella en esta ocasión. Con gusto le doy la bienvenida por vez primera a Temporada de Libros a la destacada escritora chilena Nona Fernández. ¿Cómo estás? Bien, querida, ¿cómo están todos y todas? Feliz de estar acá. Oye, Nona, pues nos presentas un nuevo miembro de tu familia literaria. Es un miembro extraño, con muchas particularidades. Y para empezar, me gustaría si nos hablas un poco del personaje central de este revolucionario, no sé si llamarle también guerrillero, Claro. de Mauricio Hernández Norambuena. Un personaje que a lo mejor acá en México no nos suena de mucho, pero que tiene muchas caras y varias de ellas son épicas por varias razones. Claro. Bueno, Mauricio Hernández Norambuena es el comandante Ramiro, llamado también el comandante Ramiro, de una agrupación chilena que se llama el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue una agrupación que abrazó las armas en dictadura para defender a la población, ¿no? Y Mauricio fue parte de esta agrupación durante mucho tiempo, se transformó en uno de sus comandantes, de sus líderes, participó en el atentado a Pinochet que ocurrió en los 80, luego fue encarcelado, se fugó en una fuga
increíble, ¿no? Y luego, bueno, vivió clandestino en muchos lugares del mundo y terminó preso en Sao Paulo, ¿no? Pasó por México, pasó por Cuba, pasó por Colombia, participó en la guerrilla. Yo diría que Mauricio encarna de alguna u otra manera los guerrilleros revolucionarios latinoamericanos de los 70, de los 80, ¿no? Y la deriva de todo aquello, ¿no? Y bueno, ahora está preso en una cárcel de alta seguridad en Rancagua, que es una ciudad cercana a Santiago, a la capital de Chile, y tuve la posibilidad de estar 4 años conversando con él, no los 4 años, digo, durante 4 años lo visitaba los días viernes, conversando sobre todo esto, ¿no? Sobre esta historia que deriva en algo que encarna la lucha de muchos guerrilleros en Latinoamérica y que termina así como termina Mauricio, ¿no? Encerrado, invisibilizado, ya lleva más de un cuarto de siglo así. ¿Has leído sobre los fractales? No estoy seguro de haber comprendido bien, pero entendí que todo aquello que la geometría clásica dejó fuera por amorfo tiene un diseño fractal. La cara de la naturaleza es fractal. Una gota de lluvia, la hoja de un árbol, una huella digital, una flor, un río, el fuego. Todo tiene un diseño irregular, lejano al cuadrado, al triángulo o al rectángulo de las ventanas. Con esas figuras angulares el ser humano ha construido el mundo y supongo que por eso nuestra percepción es lineal. El fractal, en cambio, es una forma rara de otro planeta, una estructura que no calza, que no encaja, que fue denominada como monstruosa por los antiguos, pero que probablemente sea reflejo de lo que somos. Si nos miramos a un espejo, nunca veremos una línea recta. Somos una mancha en el universo de Euclides y quizá por eso nos encontramos en esta encrucijada en el momento de elegir un comienzo para la historia. ¿Tiene forma una vida? ¿Cabe en una ventana? Me preguntas cómo fue el ser que fui. ¿Cómo un hombre llega a atentar contra un tirano? ¿Cómo se fuga de una cárcel colgado de un helicóptero? ¿Cómo secuestra a un coronel, al hijo de un magnate? Me preguntas por la clandestinidad. ¿Cómo hice para desconocer el nombre de las personas cercanas? Para esconder toda pista de mí mismo? Para transformarme en un fantasma. Me preguntas cómo fue perder a mis compañeros, cómo fue trabajar en la guerrilla, refugiarme en la selva, secuestrar a un publicista millonario. Me preguntas cómo fue soportar los calabozos brasileros, vivir aislado en una cárcel por un cuarto de siglo. Me preguntas y no sé si pueda responder. Todo lo que salga de mi boca será aire. Marciano, fragmento. Temporada de libros. Literatura que llega a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Quédate conmigo, aquí, en Temporada de Libros. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos. Quédate aquí. Estoy conversando con la autora chilena Nona Fernández. En ese sentido, me gustaría mucho que todos ustedes leyeran este libro porque
hay un montón de pistas para comprender la actualidad como latinoamericanos. Efectivamente, sobre todo a los más jóvenes, les suena cada vez más distante esa utopía, esa posibilidad, esas dictaduras y esa lucha por las democracias, aunque ya vimos en qué devinieron. En qué vino todo, claro. Pero justo por eso es relevante revisar en personajes como Marciano, porque bueno, también de ahí viene el nombre, así le decían desde chamacón, revisar su historia. La novela tiene un origen también híbrido. Sí, absolutamente. Marciana también. Marciano, sí. Y me gustaría que nos hablaras un poco de estas singularidades, ya hablaremos a detalle después, pero que quizá el germen lo sembró en ese lugar, en un lugar aparentemente difícil entre lo audiovisual o literario. Sí, también me gusta la idea de que sea una novela marciana, ¿no? Que es difícil encontrarle un género, por llamarlo así, que también es parte de un trabajo que estoy haciendo hace rato, yo sé que es literatura, yo sé que es un libro, pero ya es problema de los editores y de los vendedores en dónde lo ponen, ¿no? Yo digo que esto es una novela, sin duda que sí, pero para explicar un poco es un libro, claro, que coquetea un poco con el periodismo en términos de que, claro, tiene una investigación periodística o una investigación, digamos, larga. Hay un archivo concreto que es Mauricio Hernández con el que estoy dialogando, ¿no? Hay fotografía, hay cartas, hay ficción, porque también hay ficción, ¿no? Hay una serie de muertos que hablan en el libro, que es algo que yo todavía no puedo hacer. Pues yo me entrevisté con esos muertos en el libro y es algo que todavía no puedo hacer, ¿no? Pero es un juego. El libro contiene todos estos formatos, ¿no? Testimonio, a rato conversación, ¿no? El libro está articulado por conversaciones entre él y yo, pero todo en un lugar que no es el lugar de la realidad, sino que es el lugar de la literatura, que es otro lugar, ¿no? Mucha gente me ha dicho, ¿y ustedes conversaban así? No, pues nosotros no hablamos así como en el libro. El libro es un constructo, ¿no? Y la novela es eso, yo diría, lo defines muy bien, es un híbrido que reúne todas estas formas y que propone también esta forma marciana, ¿no? Que es difícil de catalogar. Como siento también en el espíritu es Mauricio, que es un personaje difícil de catalogar, ¿no? Puede ser un villano, puede ser un héroe, puede ser un preso, puede ser, no sé, hay millones de maneras de observarlo. Yo pienso mucho en esta novela como en una caja de herramientas en donde decidiste correr el riesgo de abrirla, ¿no? Abres esta caja de herramientas y entonces allí puedes encontrar, como mencionabas, pues archivos, fichas de lectura, claro. Diálogos, fotografías. No sé qué tan consciente fue. Evidentemente de este otro lado, como lectora, pues hay mucha frescura, es decir, pasan muchas cosas que animan y que marcan un ritmo ágil cuando uno está con Marciano en las manos, y me gustaría que tan consciente fuiste de estos riesgos de abrir tu caja de herramientas, órale, vean ahí con esto se trabajó. Sí, yo creo que, mira, una de las cosas que más me costó fue encontrar una forma, un cuerpo para la novela. O sea, tenía una cantidad de conversaciones y de materiales ya investigados, ya más o menos sabía qué cosas quería poner en el libro, pero hay que encontrarle un cuerpo al libro. Los libros tienen una forma, o por lo menos para mí es lo más desafiante siempre. Un libro no puede ser igual al otro. Tú tienes que encontrarle el cuerpo a ese libro, y ese cuerpo tiene que ser directamente proporcional a su espíritu, ¿no? Entonces, encontrar esa forma, y claro, un poco como lo que te decía, es este enredo de cosas más o menos contenido por estos diálogos, por estos encuentros, ¿no? Pero algo que sí fue consciente y ha sido y es casi como un apostolado que tengo desde hace mucho, es que cuando trabajo estos temas, que son temas pesados, yo creo que quienes nos están escuchando pueden decir, wow, la historia de un guerrillero de los 70, qué pesado, ¿no? Para mí, yo tengo que romper ese prejuicio, ¿no? Yo tengo que elevar la historia, llevarla a otro lugar, actualizar la retórica, actualizar el lenguaje, actualizar la forma. De hecho, claro, tuve una discusión con Mauricio en algún momento sobre el título del libro, porque yo le dije que se iba a llamar Marciano, y él me dijo, ¿pero cómo se va a llamar Marciano? No tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Le dije, yo sí te decía Marciano, y claro, él, yo creo que en su cabeza, en su fantasía, él pensaba que se iba a llamar, no sé, el fusil y la guerrilla, no sé, algo más épico, y justamente el libro lo que intenta es romper y reactualizar estas historias y volverlas parte de nuestra contemporaneidad con las herramientas de la contemporaneidad, ¿no? Para poder visitarlas, observarlas y entusiasmarnos también con esa lectura, porque si no se vuelven, como yo lo siento, porque yo también soy lectora de esas historias porque me interesan, se vuelven
vuelven a ratos muy pesadas, ¿no? Y acá me alegra que tú lo digas, claro, buscar ese ritmo fresco, buscar el coqueteo con la poesía, porque también para mí es importante. Hay capítulos donde son las imágenes las que nos hablan, hay diálogos donde a veces el silencio es lo que nos habla, las fichas de lectura, todo aquello contiene la intención de volver el libro contemporáneo y actual, que nos seduzca desde esas herramientas actuales. Háblanos, Nona, volvamos a Marciano, porque evidentemente tú dices, puede ser visto como un héroe, un antihéroe, un tipo con muy mala suerte, yo pensaba, ¿no? Porque tenía mucho para triunfar, digamos, y luego le pasan cosas duras, como fue dura aquella época. Claro, claro. Y hay en el corazón de este personaje, uno termina muy cerca de él, ¿no? Muy cerca de él respecto a la tristeza con la que se va decantando, se va filtrando esa utopía. Claro, claro. Y creo que también de esto va Marciano, es decir, sí, sin duda, como sin muchas duda. generaciones de verdad, a lo mejor a la nuestra nos tocó todavía la colita de la utopía, Claro. Había que una esperanza. Hoy estamos como huerfanitos. No la tenemos, ¿no? Es bonito lo que me dices porque es algo que yo lo descubrí mientras estaba escribiendo el libro, ¿no? A mí me pasa mucho que cuando me meto a escribir un libro sé poco por qué estoy escribiendo el libro, ¿no? Y el libro empieza a develarme razones que empiezan a llegar no solamente al intelecto, sino que también al corazón, ¿no? Y lo que tú dices fue de esas razones como que dije, claro, por esto también me interesa este material, porque aquí hay una serie de personajes que en algún momento lo dieron todo por algo, lo dieron todo. Lo dieron tanto que a ratos, claro, hubo una deriva con ellos, se equivocaron, se fueron a un lado, se fueron al otro y terminaron como terminaron, ¿no? Esas utopías, lo sabemos en la actualidad, muchas terminaron en cualquier cosa, lo sabemos, ¿no? Y la revolución socialista, como él mismo me lo plantea, no ocurrió. Pero en algún momento hubo generaciones y hubo un continente entero que estaba intentando abrazar esa causa. No ocurrió, está bien. Y yo me planteo, ¿y nosotros ahora, nuestro continente, qué hacemos? ¿No vamos a levantar otra utopía? Esa no, digamos. Y hablar de utopías en la actualidad es casi naif, ¿no? Como que nos da risa pensar en ella. Pero ¿no sería tiempo de levantar algo? Intentar algo, ¿no? Porque estamos, como tú dices, pasmados y vienen tiempos oscuros, son tiempos tremendamente oscuros y no somos capaces de detenerlos, no, salvo observamos, nos lamentamos, no hacemos nada. Y en ese sentido, fíjate que uno termina envidiando un poco a Marciano y a sus compañeros de lucha, porque ese espíritu, cuando nos narras, por ejemplo, cómo iban reclutándose entre ellos para el atentado a Pinochet, por ejemplo. Y ese valor que es que, claro, se tiene a los 20 años, Claro. a menos incluso de decir, claro, lo voy a dar todo. Ese espíritu de entrega absoluta. Absoluta, ¿no? absoluta. Hay un pasaje en donde están hablando de que la misión, corremos el 99% de morir. ¿no? Claro. Y que eso les entusiasmaba más. Más aún, claro, si son tiempos locos, son contextos también, uno entiende que también era loco, ¿no? Era bien chiflado lo que hacían, pero los contextos los ponían en esos lugares. Pero, claro, es interesante lo que dices, porque sí, a ratos uno quisiera tener ese entusiasmo, ¿no? A ratos uno quisiera tener esa red de apoyo, incluso de cariño, ¿no? Como para poder levantar un proyecto y sentirte sostenida por el resto. Ellos, yo creo que una de las cosas que también me interesó fue darme cuenta de cómo se sostenían los unos a las otras y las otras a los unos, ¿no? Era una red. Y esa red como que ahora cuesta tanto tenerla, ¿no? Estamos tan atomizadas, estamos tan fragmentadas, va todo tan rápido que es imposible asociarnos para pensar algo siquiera. Con suerte nos reunimos a lamentarnos. Pero es difícil la proyección porque implica sacrificio. Pues si tú tienes un objetivo, por pésimo que sea ese objetivo, necesitas darle tiempo, espacio, planificación, trabajo, pensamiento, reflexión, acción. Y no tenemos esos tiempos, no nos damos esos tiempos. Aquí en el encierro no hay forma de registro. Este es un módulo de máxima seguridad. Estás frente a un preso que tiene régimen de completo aislamiento. Para esta exploración solo tendremos ese cuaderno rojo que traes, el lápiz y tu mala memoria. No autorizarán el ingreso de una grabadora, mucho menos de una cámara. ¿Cuánta distancia hay entre tu computador y esta celda?
85.9 kilómetros que distorsionan lo que sea que hayamos conversado. Más allá de la deformidad de esta historia, tendremos esta voz mía que imagina, recuerda y piensa, y que dirá lo que tú quieres que diga porque no es real. No seré el que soy, seré el que puedas escribir. He tenido tantas vidas, he llevado tantos nombres, me he repartido en tantos lugares, que ser el recuerdo de nuestras conversaciones no es un problema. Tus palabras estarán a 85.9 kilómetros de distancia de las que yo te habré dicho. Mis escenas a 1 hora y media de manejo en carretera. Mis recuerdos a 2 peajes y un café. Y en ese cruce de tiempo y espacio mis fantasmas probablemente se mezclarán con los tuyos. Mis canas, mi calvicie, mis arrugas, el dolor de mis rodillas, esta miopía que apenas me deja ver, mis omisiones, mis mentiras, mi silencio. El pasado me examina a diario para ver si continúo siendo el que fui. ¿Estás escribiendo para él? ¿Fue mi pasado el que te envió aquí? ¿Debo rendirle cuentas contigo? ¿Estoy hablando yo o lo estás haciendo tú? El resultado de esta escritura será un enredo entre los dos y asumo el pacto. Eso seré en este libro, un enredo entre tú y yo. Marciano, fragmento. Temporada de libros. Temporada de libros. Temporada de libros. Temporada de libros. Para vivir el verano. Volvemos. Vamos a un corte y regresamos a la charla con la dramaturga, narradora y guionista chilena Nona Fernández. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos. Estamos charlando con la escritora chilena Nona Fernández. Hablemos de la revolución y sobre todo de la revolución en la cabeza de Marciano o en el personaje de Marciano. Él pasa de contarte en la novela, ¿no? En esta novela, él te cuenta cómo la revolución, él era consciente de que no era inocente. Claro, ¿no? claro. Que había un costo que pagar. Que había costos, claro. Sí, moral, vital, que además decía, de ser cara, la revolución demanda profesionalismo, conocimiento, claro. ¿no? Se va a Cuba. Me gustaría que nos compartieras un poco de cómo se va matizando y hoy qué pasa con este hombre que ya no es el comandante Ramiro y sus ideas de la revolución. ¿Cómo lee? Mira, claro, mis conversaciones fueron con Mauricio Hernández, siempre lo digo, con el comandante también, porque el comandante es una cara de Mauricio, pero Mauricio es la persona y es mucho más que el comandante, ¿no? Claro, y tiene ya 67 años, lleva más de 25 años en la cárcel, en un régimen de estricto presidio. Entonces, el tiempo para pensar Mauricio ha tenido, sin duda que sí. Y yo creo que es muy interesante cómo las ideas van evolucionando, ¿no? Cómo las personas van cambiando. Creo que no me atrevo a hablar por él, sin duda que no, pero creo que él siempre me habla de los contextos, ¿no? Y de lo importante que eran los contextos para las acciones que hacían. Pero evidentemente que a partir de los años él también ha ido observando y reflexionando sobre esas acciones, ¿no? Que se pudo haber hecho otra cosa, que se podría haber pensado mejor, sobre todo las acciones que vienen ya en Chile luego de la llegada a la democracia, porque ellos siguieron trabajando, ¿no? Sobre eso él tiene muchas reflexiones, muchas ideas, mucha autocrítica que hacer.
y piensa las conversaciones que mantuvimos en relación a la revolución. Claro, él me decía, la revolución ya muy pronto nos dimos cuenta que la revolución socialista no iba a ocurrir, que ya no había ocurrido, que el mundo giraba ya hacia otro lugar, que lo único que les quedaba, o así lo pensó él, era resistir en pequeñas comunidades donde todavía se pudiera tener pensamientos de cuidarse entre todos, de resistir al sistema. Y en eso él se fue a la guerrilla colombiana, ¿no? Estuvo ahí no estuvo tanto, estuvo el año 2000, un tiempo, en el trabajo de resistencia, decía él, con los campesinos. Bueno, tuvimos también una conversación inquietante e interesante sobre la guerrilla colombiana también, que a mí me parece que a estas alturas del partido, la guerrilla no hay por dónde, es un infierno, no sé qué resistencia se puede hacer a estas alturas ahí, ¿no? Y esas conversaciones, bueno, también las tenemos en el libro, ¿no? Pero yo creo que el pensamiento de Mauricio ha ido evolucionando y el libro también intenta ponerlo en escena o ponerlo en el papel, ¿no? Tuvimos conversaciones sobre la guerrilla, sobre el secuestro, sobre ajusticiamientos que ellos hicieron después de la democracia, sobre la revolución, sobre su pensamiento, sobre la deriva de la revolución, sobre el fracaso de la revolución. Todo eso está ahí circulando por el libro. A mí me cuesta como encerrar o clausurar una opinión de él sobre esas cosas, ¿no? No sé, me pone nerviosa hacer su voz, pero en el libro está su espíritu dando vueltas sobre eso. Pero tú lo dijiste también al comienzo, el libro contiene esa mirada de lo que no fue, ¿no? De lo que no ocurrió, de lo que ya es claro que no se va a resucitar de ninguna manera, ¿no? Pero también el libro contiene algo que yo creo que es muy del espíritu de Mauricio y es la idea del intento, ¿no? De que pese a todo es posible, ¿cómo no va a ser posible intentarlo? Yo hice algo, ¿no? Claro. Nosotros hicimos algo. Exacto, ¿cómo en la actualidad no se va a poder hacer algo? Hay una cosa que me dijo que le agregué también en un momento. Él tiene una celda. Durante mucho tiempo él estuvo en una celda que tiene unas ventanitas muy miserables que daban al patio de los presos, el cemento y todo eso. Entonces él miraba constantemente el patio. En algún momento lo cambiaron y las celdas empezaron a dar a la cordillera de los Andes. Y eso para él fue una fiesta, ¿no? Una ópera. Entonces me decía, veo la cordillera. Y después me decía, y veo el sol cuando amanece. Porque amanece todos los días, me dijo. Y me dio tanta risa porque le dije, sí, amanece todos los días. Obvio. Claro, pero para él es otra cosa. Y me decía, claro, es que todos los días amanece. Todos los días nos da una oportunidad de hacer algo, de intentar algo, aunque nos equivoquemos. Nosotros nos equivocamos, nos dijo. Lo de nosotros no resultó. Pero ¿cómo no va a haber gente allá afuera capaz de inventar algo? Algo, un proyecto, un fin, un objetivo que hable o que intente un mundo mejor, más solidario, más justo, más cariñoso. Claro, y eso a mí me anduvo matando, me clavó ahí la espina en el corazón de manera bien brutal, ¿no? Claro. Y por eso tenemos que leer, Marciano, porque de verdad que es tirar un cable a tierra con nuestra actualidad a partir de revisar un personaje del siglo XX, tan del siglo XX, sí. Entender dónde estamos y efectivamente, si eso ya no fue un camino, ¿cuál estamos construyendo? Claro. ¿Hacia dónde tendríamos que movernos? Hablas de lo visual, de la ventanita, y luego pones imágenes. Y en esa manera, en ese proceso de investigación del personaje, tú nos hablas de que vas a certificar, es la novela, no importa si pasó o no, pero que él te hablaba de su habitación, de su casa. Sí. Y luego que tú, la narradora va a buscar esos espacios y esas perspectivas del mar de Valparaíso. Sí. ¿Y en qué momento decidiste, debe haber fotos? Tengo que incluirlo, no basta la recreación literaria, poner un párrafo describiendo. Claro, es que yo creo que una de las cosas que a mí me cautivó como para poder hacer el libro fue el encierro. O sea, creo que es un libro que habla del encierro. De hecho, el presente del libro ocurre en un encierro. Si bien nos vamos hacia atrás, hablamos con muertos, nos vamos hacia el futuro, a la fantasía, pero el libro ocurre en la cabeza de una persona que ha estado preso durante muchos años, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamó la atención fue cuando él me contó que a veces había pasado largos periodos de tiempo sin ventana, sin ver la luz del día. Yo no me puedo imaginar cómo puede ser eso, ¿no? Y luego, claro, en celdas como la que tiene ahora, que no son ventanas, son unas ranuritas, ¿no? Y como él ahora tiene más horas de patio, pero durante mucho tiempo, cuando yo lo visitaba, tenía 1 hora de patio. Eso no es mucho el tiempo que tenías para estar en el aire libre. Entonces, claro, empezamos a hacer estos ejercicios de
conversar sobre su casa, por ejemplo, la casa que alguna vez había sido su casa, y yo quisiera visitarla, hablé con la familia y fui. Hicimos este ejercicio, que es un ejercicio de memoria que fue fantástico, donde él me hablaba de esa casa y yo la confrontaba con la casa de Eloy, y ya esa casa no existía. O sea, la casa era la misma, pero ya no estaba la higuera, no estaba las rosas, en vez del patio había una piscina, todo había cambiado. Y yo sentí que de alguna manera yo le podía regalar algunas ventanas a la actualidad, y que esas fotos eran esas ventanas a la actualidad. El deseo de ver el mar, por ejemplo, que es algo que no ve hace, imagínate, más de 25 años, siendo él un personaje muy de mar, porteño, que le gustaba nadar. Claro, incluyendo esas ventanitas que son las ventanitas de la fantasía para él, ¿no? En algún momento del libro, él me pregunta, ¿me construirías una ventana? Porque él no tiene ventanas, y yo, claro, en el ejercicio literario le voy instalando en el libro algunas ventanas que son ventanas al pasado, a la actualidad, a distintos lugares, ¿no? Y que a nosotros, del otro lado, en la lectura, pues le pone cara a estos personajes, incluso muertos, ¿no? Claro. Al protagonista, a Mauricio, y lo podemos ver, y así como vemos las fotos familiares, porque por la época son muy cercanas Claro, ¿no? claro. Y uno ve y dice, claro, es que esa es una época de la que tengo contacto porque mis padres, porque insisto, todavía el espíritu de lo posible en Latinoamérica estaba latiendo. Claro. Por otro lado, Nona, me gustaría que nos hablaras de un puente muy sólido que te conecta con Mauricio, y es la propia literatura. Él es un gran lector. Sí, sí, sí. Y me gustaría que nos compartieras un poco de esas conversaciones, de qué supuso para ti encontrarte con alguien que era, pues, un hábil lector y además de literatura. Sí, no, fue bastante. Yo creo que una de las cosas que también me sedujeron como para poder trabajar un libro fue que las primeras conversaciones con él, debo decir que cuando me enfrenté con él por primera vez yo tenía todos mis prejuicios, ¿no? Yo pensé que me iba a encontrar con un caballero anclado a los años 70, con una lógica muy de la Guerra Fría, muy militar. Pensaba yo en el comandante, ¿no? Y me encontré todo lo contrario, con un hombre muy actualizado a nivel de pensamiento, conocedor completo de la política general del mundo, y con un lector increíble. Eso para mí fue como que no me había imaginado algo así. Claro, él también, que es un buen estratega, en cuanto nos conocimos y sabía que yo era escritora, me lanza algunas lecturas interesantes, me habla de Salman Rushdie, de los versos satánicos, fue uno de los primeros libros de los que me habló, y me habla de la poesía de Rapin. Eso es la primera vez que nos vimos. Claro, yo no entendía nada. ¿Cómo el comandante Ramiro le gusta es Rapin? No, o sea, era muy sofisticado para la imagen que yo tenía del comandante Ramiro. Entonces, claro, de ahí en adelante nuestras conversaciones siempre están enredadas con libros, ¿no? Libros de la actualidad, libros que le llevo, libros que me pide, libros que él tiene. Es un lector, o sea, ha leído mucho más que yo, conoce mucho. Muchas veces me ha llevado a lecturas que yo no había hecho nunca. Y es muy ecléctico, además, lee todo. Entonces, eso es muy loco. Y creo que también es una de las cosas, la literatura, bueno, siempre me lo ha dicho, que la literatura le salvó la vida, ¿no? Que él, mientras estaba, sobre todo en sus presidios más estrictos, leía demoníacamente para fugarse de la cárcel de alguna manera, y habitaba otros mundos, conocía otros paisajes. Y hay una frase que me dijo en algún momento preciosa, me decía, yo cada vez que leía un libro me fugaba, estaba en otro lugar y volvía a mi celda cuando apagaba la luz. Y nadie se daba cuenta. Pero yo no estaba ahí. Fue, claro, su gran salvavidas, la literatura. Y creo que eso también le ha permitido una sensibilidad distinta a lo largo de los años para observar la vida. Sin duda que sí. De hecho, en la actualidad es un personaje muy extraño porque es medio budista, porque medita mucho, pero claro, y él mismo se ríe, porque me dice, no sé qué hacer con mi materialismo dialéctico y el budismo, no sé cómo, pero te juro que en mí pueden circular juntos. Entonces es una persona que ha ido evolucionando mucho, y la literatura creo que ha sido vital para eso también. Claudia. Yo nunca escuché que le dijeran marciano. A lo mejor los amigos del barrio lo hacían, pero en la universidad no supe de ese apodo. Yo le decía Mauricio, ni siquiera Mauri. Nos conocimos en la Escuela de Educación Física el año 77, cuando yo recién había llegado de Santiago. Ese año me eligieron candidata a reina en las fiestas. Entre medio de los carros alegóricos y el paseo callejero, nos vimos por primera vez.
Él andaba con su grupo de amigos de la universidad. Los Peineta le decían, puros hombres de segundo año buenos para reírse y fumar hierba en la playa. A mí, Mauricio me gustó en cuanto lo vi. Me di cuenta de que a él le pasó lo mismo. No nos dijimos nada, cruzamos miradas e inmediatamente hubo una descarga eléctrica en el aire. Se me encendió la piel, el pelo, la punta de la lengua. Esas cosas que pasan cuando uno es joven y tiene el cuerpo tan vivo. Los días siguientes solo fue mirarlo de lejos en los patios de la universidad. Yo era muy tímida en ese tiempo, tenía 17 años. Todo era nuevo para mí. La ciudad, la gente, la escuela. No me atrevía a abordarlo. Unas semanas después, en una fiesta, me lo topé de nuevo. Fue en una casona grande, había mucha gente y los babosos de la escuela me sacaban a bailar. Pero yo no quería bailar con nadie, quería que él me invitara y no lo hacía. Las costumbres de esa época, mira que tener que esperar a alguien para que te saque a bailar. Pero a lo mejor ni siquiera era costumbre y era yo nomás la que no me atrevía a acercarme porque todo me daba vergüenza. A él también le costó. Se daba vueltas, me miraba, nos sonreíamos, volvía a darse vueltas, volvíamos a sonreír, hasta que después de un rato de estar en eso, lo hizo. Por fin se animó. No recuerdo si nos presentamos, no recuerdo si cruzamos algunas palabras o si solo nos pusimos a bailar. Tampoco recuerdo si conversamos en medio del baile o si nos movíamos en silencio. Lo único que sé es que llevábamos un rato bailando cuando de pronto sonó Peter Frampton, esa canción, Show Me the Way. ¿La conoces? Creo que había estado de moda o lo estaba en ese tiempo, no sé. El asunto es que comenzó a escucharse y algo pasó. No sabría explicar bien qué, algo entre los dos, quiero decir. Fue como un crujido, como el sonido previo a un terremoto. Y luego una grieta que se abrió en algún lugar de la noche y a través de ella pudimos escapar hacia otro espacio que no sé decirte cuál era, pero era bueno y lo habitaríamos juntos. Cruzamos algo así como un umbral mientras escuchábamos a Frampton. ¿Has oído esa canción? Es tremenda, o así me lo pareció en ese momento, y desde entonces, cada vez que lo escucho. Marciano, fragmento. Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Quédate conmigo, aquí, en Temporada de Libros. Temporada de libros. Sorbos de literatura para acompañar el caos. Continuamos. Estoy conversando con la autora chilena Nona Fernández. Y tú, luego de escribir Marciano, ¿qué te regala ahora que lo ves en su singularidad, en su rareza, en cada uno de estos, digamos, aterrizajes que son los encuentros con los lectores? ¿Qué te ha dejado hasta ahora? Tú dices como el libro, con la gente. Sí. Sabes que ha sido bien bonita salió hace poco el libro, ¿no? Está desde septiembre, ya estuvo en Chile lo sacamos, en España, en Colombia. Es loco porque siento que puede sonar una historia muy local, muy chilena, ¿no? Pero al parecer no lo es. Porque yo creo que, claro, la imagen de la guerrilla y del guerrillero y la idea de la utopía y de la revolución latinoamericana es algo que nos contiene por lo menos a todos los latinoamericanos y probablemente a gran parte de Europa también, que observó estos procesos, ¿no? Eso me ha llamado la atención. O sea, entender que, claro, que en el fondo Mauricio o Marciano es un espejo para observar otros procesos similares, otros personajes similares, ¿no? Otros territorios donde ocurrieron cosas similares. Y me ha gustado mucho la recepción de la gente porque ha sido muy entusiasta.
algo ocurre que me pone muy feliz, que el libro les llega en una zona que tiene que ver con el corazón, que es donde a mí me interesa apuntar cuando escribo, ¿no? Que las historias queden claras, que pasen las reflexiones por el intelecto, por supuesto, pero que la humanidad de los personajes que circulan en mis libros llegue efectivamente a donde tiene que llegar, que es el corazón, ¿no? Y que entendamos los procesos históricos también desde ese lugar, que es el corazón, que entendamos los dolores de sus protagonistas, los entusiasmos de los protagonistas, los errores, las complejidades, desde el corazón también, desde las personas que somos, ¿no? Porque yo creo que hay algo, me interesa, sobre todo en la actualidad, que vivimos tiempos tan polarizados, ¿no? Donde están los malos y los buenos, donde no podemos nunca encontrarnos a conversar, establecer esos nexos que creo que están única y exclusivamente situados en nuestro lugar de humanos, o sea, en nuestros corazones, ¿no? Es el lugar donde somos todos muy parecidos. Somos muy parecidos, aunque estemos cerca de Marciano, ¿no? Somos muy, muy parecidos y es efectivamente una novela que nos toca al corazón. Y por último, Nona, me gustaría que nos hablaras, volvamos a la estructura, estos diálogos que están cargados, pienso mucho en otro de tus espacios que es la escena, que es el teatro, sí, que están cargados de esto, de lo que pasa en vivo con el teatro y estos silencios, ¿no? Estas pausas sí, en donde tienes claro que nos quedamos pensando, es decir, claro, hay una línea claro, en una página y puede ser un diálogo, puede ser una respuesta, una pregunta y entonces lo lograste. Nos quedamos pensando. Qué lindo, sí. Había una intención, claro, me costó entender que es un ejercicio un poco dramatúrgico, ¿no? Me costó entenderlo. Alguien me lo dijo en algún momento, así como me lo estás señalando tú, y dije, oye, es cierto, esto es como un ejercicio dramatúrgico. Pero me pasaba mucho que los temas los íbamos tocando y conversábamos algo, pero después volvíamos a conversarlo el viernes siguiente y luego el viernes siguiente. Y entonces las reflexiones las íbamos haciendo con semanas de por medio, a veces meses de por medio. Quería de alguna manera también instalar esos silencios y esos espacios de reflexión para que la lectora pudiera hacerlos también, ¿no? Y entendiera que no era una conversación acelerada como las que tenemos siempre, sino que era una conversación a destiempo a ratos, ¿no? Donde las mejores frases las sacábamos después de haber conversado mucho, ¿no? Y también hay otros momentos que tienen que ver con los desacuerdos. Hay silencios porque hay momentos donde no llegamos a acuerdo. Hablamos de secuestro y no llegamos a acuerdo. O sea, termino escribiendo muchos puntos suspensivos en muchas páginas porque no nos encontramos, ¿no? Conversamos, todo es muy educado, pero no nos encontramos, ¿no? Y creo que es parte de estos encuentros, de estos diálogos que tuvimos, ¿no? Siempre me gusta decirlo, es un libro que no intenta hacer un homenaje a Mauricio, ni tampoco intenta hacer una condena a Mauricio, ni a todos los Mauricios que contiene Mauricio o a otros que pudieron reflejarse en él, sino que observar y dialogar con quienes fueron protagonistas de esos tiempos tan álgidos y de esos momentos históricos de tanta intensidad, ¿no? Con objetivos tan intensos, con pasiones tan intensas y con redes de apoyo tan intensas también, ¿no? Que a ratos, como tú decías, uno las echa de menos. Pues a leer todos a Marciano, un libro de relaciones interiores, íntimas, sociales, de memoria, de recuerdos, y también es un lugar para encontrarnos en este aparente laberinto en donde lo posible como algo mejor parece no manifestarse. Hoy sí. Yo me quedo con esto de Marciano y por eso los invito a leer. Muchísimas gracias, Nona Fernández, por conversar. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora chilena Nona Fernández, con quien platicamos sobre su novela Marciano. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate, síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en Spotify y en la página de Radio UDG. A mí me encuentras en Instagram como veronica.pres con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Pascuala y la Vaca interpreta Maldigo del alto cielo. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos destellos de la
Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y de la costa. Maldigo, Señor, la angosta y larga faja de tierra. También la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso. Maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha. Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.